Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar el estudio del libro de Ruth. Quería decirles que este libro de Ruth es un libro de cuatro capítulos y es una historia real. Contiene en este pequeño libro tragedia, lealtad, buen humor, ternura, amor, ansiedad y una conclusión muy feliz. Leemos el versículo número 1, capítulo 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos, en los días que gobernaban los jueces. Este relato comienza en los últimos días de los jueces. Es un periodo de 400 años de anarquía general y opresión cuando los israelitas no eran gobernados por reyes, sino por libertadores, a quienes Dios levantaba periódicamente cuando la nación lo buscaba de nuevo. Entre los jueces se destacaron Gedeón, Sansón y Débora. Cada uno de estos fue levantado por Dios, no para gobernar como reyes, sino para guiar a Israel durante un desafío específico y luego regresar al anonimato. Los días en que gobernaron los jueces eran en realidad los días oscuros para Israel. El periodo se caracterizó por la frase «cada uno hacía lo que bien le parecía». Y esto lo podemos ver en los capítulos 17:6, 18:1, 19:1 y en el último capítulo 21, versículo 25. En un varón de Belén, en estos días un hombre de Belén salió a la tierra de Israel para morar en los campos de Moab a causa del hambre. Belén era una zona rica, agrícola. El nombre significaba casa del pan, pero los tiempos eran difíciles, por lo que el hombre decide ir a este lugar, a una tierra pagana, idólatra. Para hacerlo tuvo que caminar a través del desolado paso de Jericó, a través del desierto de Judea, cerca de Mar Muerto, cruzando el río Jordán hacia la tierra de Moab. Y esto fue una salida definitiva en la tierra prometida de Israel y un regreso al desierto del cual Dios había librado a Israel cientos de años antes. Estos fueron claramente pasos en la dirección equivocada. Hambre en la tierra. Dios específicamente prometió que siempre habría abundancia en la tierra si Israel era obediente. Por lo tanto, hambre en la tierra significaba que Israel como nación no era obediente al Señor. Recordemos que situaciones así similares hubieron en el tiempo de Abraham. Y Abraham regresó a Egipto. También hubo en el tiempo de Isaac y fue al país de los filisteos. Y así podemos señalar, hermanos, en varias épocas hubo hambre. Y nosotros podemos ver acá en Deuteronomio 11:13 y dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus granados. Comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y serviréis a dioses ajenos, y os inclinaréis a ellos. O sea, Dios les habla acá que ese corazón no debe ser inclinado a las idolatrías. Dios les dijo
que tenían que buscarlo, amarlo con todo su corazón. Seguimos, fue a morar. Esto significa partir con la intención de volver. El siguiente versículo nos dice que el nombre del hombre era Elimelech y su intención de una breve visita se convirtió en 10 años, llenos de tragedias. Elimelech nunca regresó a Israel. El nombre de Elimelech significa Dios es rey, pero en realidad no vivió como si Dios fuera su rey. En los versículos 2-5 vamos a ver esa tragedia en Moab. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Vamos a ver, murió Elimelech, marido de Noemí. Cuando Elimelech y su familia llegaron a Moab, no encontraron la vida más fácil. Elimelech murió pronto y su esposa Noemí se quedó a cargo con sus 2 hijos, Malón y Kelión. Es difícil decir que esta fue la mano directa del juicio de Dios contra ellos. A veces es difícil discernir por qué suceden cosas trágicas. Lo cierto es que el cambio de escenario no mejora las cosas. A veces pensamos que podemos alejarnos de nuestros problemas, pero descubrimos que simplemente los traemos con nosotros. No importa a dónde vayas, te llevas contigo tus problemas. Y sabemos, hermanos, que solamente con la ayuda de Dios, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Dice, Dios es nuestro ayudador, es nuestro pronto auxilio. En Él confiamos nosotros. En Él podemos encontrar solución, porque Él es el único que nos va a dar la salida. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tomaron para sí mujeres moabitas. Malón y Kelión crecieron y tomaron mujeres entre las moabitas, llamadas Orfa y Ruth. Nuevamente, esto no fue en obediencia a Dios. Dios había ordenado a los israelitas que no se casaran entre las naciones paganas que los rodeaban. Asimismo, hermanos, vemos que se casaron en yugo desigual y eso va a traer problemas. Siempre esto va a traer problemas. Muchas veces uno piensa de que se van a volver, van a ser como nosotros, pero no es así. Cristianos. Luego murieron también los 2, Kelión y Malón. Con el paso del tiempo, como después de unos 10 años, los hijos de Noemí murieron. Así que ahora habían 3 viudas sin hijos, Noemí y sus 2 nueras. ¿Qué había pasado, hermanos? Ellos mismos nuevamente transgredieron la palabra de Dios al tomar mujeres extranjeras. Por eso fracasaron sus matrimonios. Murieron muy jóvenes. Ser una viuda sin hijos era estar entre las clases más bajas y desfavorecidas del mundo antiguo. No habría nadie quien las iba a mantener. Tenían que vivir de la generosidad de extraños. Noemí no tenía familia en Moab y nadie más para ayudarla. Era una situación muy desesperada. Noemí decide regresar a Belén. Las 3 viudas emprenden el regreso a Judá.
Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, y ella salió. Salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Desde la lejana Moab, Noemí escuchó que estaban haciendo cosas buenas en Israel. Ella también quería ser parte de las cosas buenas que Dios estaba haciendo. Nuestro caminar con el Señor debe ser algo que haga que otros queden impactados y digan, yo también quiero eso que tiene ella. Que a pesar de nuestras dificultades, siempre tenemos gozo, esperanza, una actitud diferente, porque tenemos a Dios cercano, que solo está a la distancia de una oración. Hermanos, el mundo sin Dios vive muy acongojado, desesperado. Salió pues del lugar donde había estado, y esto nos hace la diferencia, diferente a Noemí, de muchas otras personas. Muchos escucharon de las cosas buenas que Dios estaba haciendo en la vida de los demás y solo desean poder tener algo de eso. En lugar de salir a recibirlo, Noemí pudo haberse quedado en Moab toda su vida, deseando que las cosas fueran diferentes, pero hizo algo para recibir lo que Dios tenía para darle. Dios tiene algo muy especial para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos e hijas. Solamente tenemos que anhelarlo el día a día. Los versículos 8-9, Noemí pide a sus nueras que regresen a Moab. Vamos a ver puntos específicos. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Ella les pedía a sus nueras que se regresaran. Según todo el sentido común, esto era lo más sabio que se podía hacer. Orfa y Ruth tenían lazos familiares más fuertes en Moab que con Noemí, por lo que tenía sentido que se quedaran en Moab, en lugar de ir a una nueva tierra que ellos no conocían, ¿no? Que era Israel, con Noemí. Jehová haga con vosotras misericordia, le dice Noemí. Os conceda Jehová que halléis descanso. Con estas palabras Noemí las bendijo generalmente. Ella oró para que se volvieran a casar, que volvieran a cada una a la casa de sus maridos. Haga misericordia en la antigua palabra hebrea, Hased, abarca los actos de misericordia realizados por una parte más poderosa en beneficio de la más débil. Vemos en Ruth 1:9, Noemí describió al matrimonio como un lugar de descanso. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Dios quiere que cada matrimonio sea un lugar, una fuente de descanso, paz y refrigerio en la vida. Las besó a ellas y alzando su voz lloraron. Esta emoción, mostrada en evidencia de esa verdadera relación que había entre Noemí y sus nueras. Vemos los versículos 10 y 13. Noemí ruega a sus nueras que se queden en Moab, porque ella ya no tenía más hijos. Y según las leyes del antiguo Israel, si una mujer joven quedaba viuda sin haber tenido un hijo, entonces uno de los hermanos de su difunto esposo era responsable de ser un padre sustituto y proporcionarle un hijo a Noemí. Aquí dice que no tenía otros hijos para darle, ni a Orfa ni a Ruth. Ella sentía que la calamidad que le sobrevino a su familia se debió que fueron desobedientes, probablemente al dejar la tierra prometida de Israel y casar a sus hijos con las mujeres moabitas.
Ella se sentía culpable. Noemí sentía una culpa muy, muy particular. Tal vez ella fue la que presionó para salir de Israel o presionó para que se casaran sus hijos. La mano de Jehová ha salido contra mí. Y ella se repetía eso. A pesar de este sentimiento, Noemí regresa a la tierra de Israel. Regresa a su Dios, aunque sentía que la mano de Jehová ha salido contra mí. No se amargó contra Dios. Regresó a él arrepentida, sabiendo que la respuesta es acercarse a él, no alejarse de él. Dios no es culpable de nuestras malas decisiones. Y a Dios le agrada la humillación. Noemí no acusó a Dios de haber hecho algo malo contra ella. Ella reconoció el control total sobre todas las circunstancias. En realidad fue una expresión de confianza en Dios, en el Señor. Si Noemí estuviera amargada o enojada contra Dios, probablemente habría tomado otro camino, más lejos de Dios de Israel, en lugar de volver a Él. En cambio, mostró que confiaba en la soberanía de Dios, que sabía que a pesar de sus calamidades personales, Él es un Dios bueno que bendice. Es la actitud que debemos de tener ante cualquier situación. Lo que Noemí no podía ver es que la mano de Jehová saldría en su favor en breve. Nunca hay razón para que nos desesperemos si creemos en la mano de Dios. Jehová ha salido contra mí. Si volvemos a Él, su mano saldrá en nuestro favor. Otra vez, Noemí no tenía idea ni la más mínima de lo mucho que Dios la iba a bendecir en poco tiempo. En el versículo 14, Orfa se queda en Moab. Ruth continúa con Noemí. Y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, y Ruth se quedó con ella, con Noemí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Tanto Orfa como Ruth se conmovieron profundamente. Ambas amaban a Noemí. Ambas estaban ansiosas por el futuro, pero había que tomar una decisión. Orfa optó por quedarse en Moab, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Llegó un momento de decidir. Seguir a Dios donde todo se reduce a actuar. Ruth y Orfa sintieron los mismos sentimientos, pero Ruth lo hizo de manera diferente a Orfa. Algunos están contentos con sentir sentimientos cristianos, con sentir amor por Dios, con sentir amor por la palabra, amor por su pueblo. Pero, ¿qué harás tú? ¿Estamos contentos de que Dios no solo sintiera su amor por nosotros? En cambio, Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Orfa besó a su suegra. ¿Qué le pasó a Orfa? Por supuesto, no lo sabemos. Leí yo que Orfa se casó y tuvo 4 hijos, y uno de los hijos fue Goliat. Seguimos con los versículos 15 y 18. Vamos a ver estos puntos más resaltantes, digamos. He aquí tu cuñada se ha vuelto. Noemí hizo lo que pudo para disuadir a Ruth de regresar con ella a Israel. No era que Noemí no quisiera que Ruth fuera con ella, pero tampoco quería una amiga que desapareciera en los tiempos difíciles. Ruth le dice: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo,
Este era un compromiso noble, incluso fue algo sorprendente, de amiga a amiga, pero el compromiso de Ruth con Noemí fue más allá. Y tu Dios será mi Dios. Fue una decisión clara y firme. Nadie podía hacer desistir en esta decisión, valga la redundancia. Ella quería pertenecer al pueblo de Dios. Esto era más que un cambio de dirección. Ruth estaba dispuesta a abandonar los dioses moabitas con los que creció y aceptar al Dios de Israel. Ella estaba decidida a seguir a Dios. Esta mujer gentil, una vez alejada de Dios, se había acercado a Él. Así como nosotros también, hermanos, una vez que lo conocimos a Dios, quisimos conocer más de Él. Y tu Dios será mi Dios, nos muestra que la relación de Noemí con Dios tuvo un impacto en Ruth. Esto llama la atención porque Noemí no tenía una vida fácil. Había enviudado, había perdido a sus 2 hijos y creía que había causado cada calamidad, todo lo que ella pensó que todo había sido por su culpa, por su desobediencia. Sin embargo, ella todavía honraba y amaba al Señor. La gente debía de poder mirar la vida de tal como Ruth miró la de Noemí y decir, quiero que tu Dios sea mi Dios, tu confianza en Dios y que te vuelvas a Él en tiempos difíciles. A menudo será lo que atraiga a otros el Señor. Tu Dios, mi Dios. 10 años pasaron en Moab. Nunca hicieron que Ruth confesara su lealtad al Dios de Israel. Sin embargo, tan pronto como Noemí se puso de pie y dijo, regresaré al Dios de Israel, pondré mi destino en sus manos, Ruth se puso de pie con ella. Tal vez seas sincero, pero te equivocas. Solo una posición audaz por Jesús realmente lo harás. Ella quiso pertenecer al pueblo de Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y seguimos, así me haga Jehová, aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth tenía poco conocimiento del Dios verdadero, del Dios de Israel, pero sabía que Él era un Dios de equidad, de justicia, por lo que podía ser invocado a ser responsable a Ruth por esta promesa. En el Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En Lucas 10:42 dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fue la mejor decisión de Ruth, clara y firme. Ella quería pertenecer al pueblo de Dios. En Hebreos 11:25 dice, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Fue una decisión que trajo una rica recompensa y ya lo vamos a ver más adelante. Noemí y Ruth regresan a Belén. Versículos 19-21. Tomamos los versículos resaltantes. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Fue una caminata larga de Moab a Belén, y el viaje fue mayormente cuesta arriba. Podemos imaginarnos en el camino a Ruth preguntándole a su suegra Noemí todo sobre el Dios de Israel,
y la tierra de Israel. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Belén era simplemente un pueblo grande. Todos en el pueblo habían conocido a todos los demás y recordarían los que se habían ido hace años. Así como nosotros también recordamos cuántos salieron, ¿no? No me llaméis Noemí, sino llámame Mara. El nombre de Noemí significa agradable, placentera. El nombre de Mara significa amargo. Noemí usó esto para decir al pueblo de Belén que su tiempo lejos de Israel, su tiempo lejos de Dios de Israel, no había sido agradable, había sido amargo. Todo aquel que deja los caminos de Dios, que dice el que deja los caminos de Dios, va a parar con los muertos. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí. Noemí no tenía miedo de ver las manos de Dios en toda su calamidad. Noemí sabía que la tragedia que llegó a su vida no fue la casualidad. Ella sentía que las tragedias eran un ejemplo de la aflicción de Dios, porque no podía ver el final de su plan. Pero ella sabía que había un Dios soberano del cielo y no pensaba que simplemente hubiera tenido una racha de mala suerte. No. Sin embargo, en medio de todas estas circunstancias amargas, Noemí no se había amargado contra el Señor. Nosotros, como seres humanos, tomamos muchas veces malas decisiones y podemos imaginarnos a uno de los aldeanos preguntando a Noemí, si Dios te ha tratado con mucha amargura, si el Señor te ha traído a casa vacía, si el Señor ha testificado contra ti, ¿por qué has vuelto? Ella habría dicho, porque quiero volver a estar bien con Él. Las cosas han sido terribles y la respuesta no está en alejarse de Dios, sino en acercarse a Dios. En Romanos 5:3 nos dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y nosotros, hermanos, nuestra esperanza jamás muere. No todos reaccionan de las pruebas como lo hizo Noemí. Muchos son humillados, pero no humildes. Este caminar es un caminar de prueba en prueba. De diferentes maneras vamos a ser probados. Pero yo siempre digo, hermanos, puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe. El salmista decía, hubiera yo desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hermanos, solo en el Señor tenemos paz, reposo, sosiego. Vemos en el capítulo 20, en el versículo 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Así volvió Noemí. Noemí volvió arrepentida y honesta. Ella sentía que el Todopoderoso dijo, me ha afligido, pero en los próximos capítulos se mostrará que el Todopoderoso la bendecirá. Ella fue una mujer muy bendecida. Llegaron a Belén y había sido fácil para Noemí enfocarse en lo que había perdido. Había perdido un esposo, sus 2 hijos, una nuera. Había perdido todo tipo de posesiones materiales. Todo lo que le quedaba era una nuera, Ruth. Pero a través de lo único que le quedaba, Dios traería una bendición increíble a su vida. Todo lo bueno que sucede en los próximos capítulos, que comenzamos aquí con el arrepentimiento piadoso y la honestidad de Noemí.
Esto hará una diferencia no solo en su vida, sino también en la vida de su nuera y en el destino de la nación de Israel y en su salvación eterna. Y para todos nosotros, hermanos, es posible que Dios realice cosas asombrosas tanto para ahora como para la eternidad, si nos volvemos hacia Él hoy, no solamente en nuestros sentimientos, sino también en nuestras acciones. Este libro fue escrito para demostrar al pueblo de Israel que el plan de Dios se cumple de manera inesperada, que Dios obra en la vida de cualquier persona que está dispuesta a seguirlo. Te damos gracias, Señor, por este precioso capítulo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das muy buenas enseñanzas, Padre. Sobre todo, Padre, que nosotros tenemos que venir en cualquier momento, Señor, con un corazón sincero, arrepentido delante de ti y pedir perdón por las cosas que hacemos que no están bien, así como lo hizo Noemí con honestidad. Tuvo un arrepentimiento muy honesto. Gracias, Señor Jesús, por cada enseñanza. Bendecimos tu nombre y lo levantamos muy en alto, Señor. Amén. Ya ven, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin